Muy buenos días, amados hermanos e iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por aceptar esta invitación y exponernos frente a la palabra en esta mañana, en este día. Gracias por cada uno de los que se ha conectado, de los que se está suscrito a este canal. Y bueno, pedimos que por favor tomemos un momentito para orar, que el Señor nos guíe en su palabra. Gracias, amado Padre, por la bendición de contar con tu guía, con tu dirección a través de este medio de gracia de tu palabra escrita, la cual podemos usar para comunicarnos contigo, para saber cuál es tu voluntad también. Gracias damos por ella y pedimos tu guía y tu dirección en Cristo Jesús. Amén. El título para el devocional en este día es Síntomas de la incredulidad. Síntomas de la incredulidad. Y quiero llamar su atención a un evento en el Antiguo Testamento, allí en Éxodo capítulo 17. Un evento en el cual el pueblo está saliendo de Egipto, Dios lo sacó con grandes maravillas y señales, están en unas jornadas en que Dios los está llevando a través de un desierto durante mucho tiempo y están en un sitio en específico geográficamente hablando, que lo vamos a anotar en la lectura que vamos a hacer a continuación. Éxodo capítulo 17 y vamos a leer inicialmente el versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, dice, partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Están atravesando una circunstancia difícil, están atravesando un desierto, pero en medio de ese atravesar se dan cuenta y llegan a cierto lugar en el que Dios les ha guiado y se dan cuenta, no hay agua para tomar. Es una circunstancia bien difícil el sentir sed, estar en un sitio con mucho calor y no tener agua para beber. Ese es el panorama que tenemos hasta ahí. Y vamos a experimentar y a ver cuáles son esos síntomas del pueblo que muestran esa incredulidad. Recordemos una cosa importante. ¿Quién es el que los está llevando? ¿Quién es el que los está guiando? Dios. Los llevó. Y dice el versículo 1, conforme al mandamiento de Jehová, desde el desierto de Sin hasta Refidim, y no hay agua. Hasta ahí vamos, eso es un poquitico el panorama general. El versículo 2, viendo todas las circunstancias, ¿qué va a hacer el pueblo? Dice que para muchos de nosotros este evento es muy conocido, lo hemos leído y lo hemos estudiado muchas veces. Mira lo que va a hacer el pueblo. Y es el primer síntoma de la incredulidad. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El primer síntoma de la incredulidad es culpar a otros. Es lo primero que nosotros hacemos. Cuando tenemos una discusión, cuando tenemos un problema interpersonal y dicen, no, es que tú me hiciste, es que yo fui así de grosero por lo que tú hiciste, la actitud que tú tuviste, y tenemos la tendencia siempre a ver y a echar la culpa a la otra persona. Pasó desde Génesis 3 en el jardín del Edén y sigue pasando y el pueblo ve culpable Moisés. Moisés, tú nos trajiste hasta aquí. Así que Moisés, ¿qué dice? Empiezan a altercar, a pelear con él. ¿Y Moisés qué dice? Dice, ¿por qué pelean conmigo? O sea, ¿cómo así? Dios fue quien nos trajo hasta aquí. ¿Ustedes por qué pelean conmigo? ¿Por qué altercan conmigo? Y hay otra pregunta que les hace Moisés al final del versículo 2. ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Dios? Y esa tentar a Dios nos suena como que muy, ¿a esto qué es? Esto es muy extraño. Y el contexto nos va a dar un poquitico más de luz en cuanto a qué es lo que está haciendo el pueblo para provocar su ira, para provocar también su enojo, pero son puras muestras de incredulidad. Versículo 3. ¿Qué es esa explicación del tentar a Dios? Dice así, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces hemos visto síntomas de la incredulidad. Primero, el culpar a otros. Segundo, ya vienen las contiendas y están murmurando, están peleando, echándole la culpa a otra persona. Y lo tercero que nosotros vemos es la actitud de víctima. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros?
Mira las expresiones con que el pueblo está peleando y discutiendo con Moisés. Mira, vuelvo y te la repito. Dice que así que el pueblo tuvo sed y se murmuró contra Moisés. Y el versículo 13 en esa pregunta nos dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed. A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. ¿Por qué quieres matar a nuestros hijos? ¿Por qué quieres matar a nuestro ganado? ¿Por qué quieres matar todo lo que tenemos? ¿Cuál es el enfoque de este pueblo? Está enfocado en sí mismo. ¿En quiénes somos nosotros? En yo soy el importante aquí porque estamos padeciendo sed, porque estamos en medio de estas circunstancias. Culparon a Moisés, pelearon con Moisés, echaron la culpa a otros y ahora están obrando y pensando en sí mismos, en un enfoque ensimismados, en un enfoque en el yo. El importante aquí soy yo. Esos son síntomas de la incredulidad y son los que vemos en el pueblo. En medio de todo esto también tenemos un varón de fe, un hombre de fe que no actuó como el pueblo, sino que vamos a ver cuáles son esas evidencias que mostró este varón de fe, que ustedes saben muy bien que es Moisés. Lo primero que hace Moisés, está pasando en las mismas circunstancias. Me imagino que también Moisés tenía sed. ¿Qué era lo que Dios quería que el pueblo hiciera? Lo que va a hacer Moisés. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo. Clamó a Jehová, acudió a Dios. Estaba viviendo las mismas circunstancias, las mismas dificultades que el pueblo, pero un hombre de fe, en medio de las circunstancias, clama a Dios. Acude a Dios para sus necesidades. Y le dice el versículo 4, le hace una pregunta Moisés a Dios. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Wow, la situación era bien difícil. La discusión era hasta tal punto que me van a matar. Estaba en peligro la vida del mismo Moisés. Y vemos la respuesta de Dios a este varón de fe. Acude a Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos en medio de las circunstancias y las dificultades, y Dios va a contestar esa oración en los siguientes versículos, versículos 5 al 6. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver dos cosas. Primero, la misericordia de Dios para con el pueblo al proveerles agua, pero también lo segundo es el respaldo que Dios dio a Moisés como su líder. Moisés, un varón de fe, en medio de las circunstancias y las dificultades, clamó a Dios y acudió a Dios para que le ayudara en esas dificultades. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender también. En medio de las dificultades y de las circunstancias adversas, de necesidades físicas que podemos estar viviendo, ¿a dónde debemos clamar? A Dios. Señor, nos inclinamos al Señor, ayúdame en esta situación, no sé qué hacer. Moisés estaba muy seguramente desesperado, pero cuando acude a Dios va a ver la respuesta de parte de Él. Y me gustan mucho las expresiones que hace el Señor con respecto a Moisés. Le dice, bueno, yo voy a solucionar esto, Moisés, tranquilo. Versículo 5, Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos. Lleva a los líderes, lleva a los ancianos del pueblo y ve con tu vara. Le dice, he aquí, el versículo 6, mira esta expresión tan hermosa. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb. Dios iba a guiarlo. Dios iba a estar delante de él, dirigiéndolo, pero también brindando un respaldo para él. Dios estaba ahí delante de Moisés. En medio de las circunstancias, cuando clamamos a Él, cuando obramos en fe, Dios promete estar con nosotros. Dios va a estar ahí con nosotros. Lo ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él nos va a acompañar. Tenemos su Santo Espíritu si hemos creído en Cristo. De manera que tenemos la compañía divina para atravesar las circunstancias.
Dios no le dijo a Moisés, listo, ya, solucionado. No, si no vamos a atravesar esta prueba, yo voy a estar contigo. Yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir y va a mostrar ese respaldo para con su líder Moisés. De manera que tenemos a este varón que acudió a Dios y que Dios le respalda, pero también Dios promete estar delante de él para guiarle, para ayudarle en estas circunstancias difíciles. ¿Qué pasa? ¿Y qué aconteció? Resulta y pasa que Moisés golpea la peña y hubo una provisión de agua. Y siempre hacemos la misma pregunta, bueno, ¿será que el pueblo merecía agua en este desierto? No lo merecía, pero por la gracia, por la misericordia de Dios, les suplió agua. Les dio agua en medio del desierto para millones de personas. Estamos hablando de casi 2 millones de personas, 2 millones y medio, hablan algunos, y más animales, más niños. Entonces estamos hablando de algo monumental y de un milagro, de algo sobrenatural que Dios hizo. Y eso es lo que Dios puede hacer cuando acudimos a Él, porque Él es un Dios todopoderoso que puede obrar conforme a su voluntad, conforme a su criterio. Pero el versículo 7 nos presenta y nos termina de enmarcar ese panorama de esos síntomas de la incredulidad. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón del pueblo? A diferencia de Moisés. Y el versículo 7 nos va a hablar un poquitico más de eso. Dice así, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, préstale mucha atención a la tentación que nos expresa aquí este versículo 7. ¿Cómo es que tentaron a Jehová diciendo? Una sola pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Para añadir un poquitico de estas dos palabras, Masá y Meriba. Masá habla de prueba y Meriba habla de discusión. Y todo este fue el nombre que Moisés le dio a este lugar por todo el acontecimiento que acababan de pasar. En medio de todo, Dios proveyó agua, a pesar de la murmuración, a pesar de que ellos se hicieron las víctimas, a pesar de que ellos no lograron ver a Dios en medio de las circunstancias. Ellos no vieron a Dios en medio de esto. Dios les estaba guiando hasta ahí. Dios fue quien los trajo, muy seguramente con la nube guiándolos y trasladándolos en esas jornadas hasta este campamento. Era la voluntad de Dios que ellos estuvieran ahí. Pero uno podría pensar, ¿pero por qué Dios no les dio agua de una vez? No les dio agua porque Dios quería una total dependencia del pueblo para con Él. Pero también nosotros, en muchas circunstancias, que Dios nos ha guiado conforme a su voluntad y que sabemos que estamos andando en Él, pero también van a venir una circunstancia difícil, una calamidad, una enfermedad, algo que va a ser muy difícil para nosotros sobrellevar, como para el pueblo fue la sed. Vamos a atravesar esas cosas, pero ¿qué vamos a hacer en medio de ellas? Vamos a clamar a Dios y obrar en fe. Señor, tú puedes obrar y actuar como Moisés o actuar como el pueblo. ¿Será que es que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está aquí conmigo en medio de esta dificultad que me permite atravesar? ¿Por qué permite eso si yo estoy andando en su voluntad? Sería otra pregunta que podríamos hacer. Y actuamos en ocasiones como este pueblo, cuando decimos o preguntamos, ¿será que Dios está conmigo en este momento? ¿Será que Dios está conmigo en medio de esta calamidad? Y a veces nos fijamos más en las circunstancias, más en las dificultades y menos en poner la mirada en Dios. De manera que podemos seguir el ejemplo de Moisés, un hombre de fe que clamó a Dios, que acudió a Él, que pudo ver y acudir a ese Dios todopoderoso y ver cómo Él puede obrar en su gracia y en su misericordia para proveer lo que necesitamos. Suplió abundantemente, suplió más de lo que necesitaban, un caudal, nos habla los salmos, un caudal en medio del desierto. Ese es el Dios todopoderoso y Dios no ha cambiado. Podemos acudir a Él, podemos confiar en Él, pero también podemos ser como el pueblo, en medio de la voluntad de Dios, andando con Él. Podemos hacer una pregunta que es una tentación a Dios, que es una provocación. ¿Será que es que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está en medio de esta dificultad? Que el Señor nos ayude a siempre verle en las circunstancias, a actuar como Moisés en fe y no actuar como el pueblo con esos síntomas de incredulidad.
Dios Padre, gracias por tu palabra, por la bendición de poderla tener y con el ejemplo que tenemos de la vida del pueblo, de Moisés. Señor, ayúdanos y guíanos, Padre, para seguir en fe, creciendo en ella, oh Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén.